En un pequeño pueblo perdido entre las montañas de Oaxaca, donde el viento huele a copal y las flores de cempasúchil nunca se marchitan, ocurrió algo que nadie se atreve a contar en voz alta. Un hombre que no creía en los espíritus, que se burlaba de los altares y del Día de Muertos, vio una noche a su madre fallecida hace más de 20 años regresar del mundo de las ánimas. No fue un sueño, no fue imaginación, fue una visita y un mensaje que cambiaría su vida para siempre. Hoy te contaré esa historia, una historia de culpa, de perdón y del momento exacto en que los muertos deciden volver. En un rincón olvidado de la sierra de Oaxaca, entre cerros que guardan siglos de silencio, se alzaba el pequeño pueblo de San Isidro de las Ánimas. Allí, donde el viento huele a tierra mojada y a flor de cempasúchil, incluso fuera de temporada, vivía don Gregorio, un hombre de manos curtidas por el sol y el machete, de carácter áspero y corazón sellado desde hacía demasiado tiempo. Gregorio no creía en nada que no pudiera tocarse con las manos o medirse con la vista. Para él, el Día de Muertos era pura pantomima. Un desfile de velas, flores y cuentos de viejas que solo servían para perder el tiempo. Cuando llegaban los primeros días de noviembre y el pueblo entero se llenaba de altares, aromas de copal y murmullos de rezos, él resoplaba con desprecio, se ponía su sombrero de palma y se iba al campo desde el amanecer hasta que la noche lo obligaba a volver. Su esposa, doña Clara, era todo lo contrario. Mujer de fe callada pero firme, cada año preparaba con devoción el altar más hermoso que se viera en muchas leguas a la redonda. Sacaba los retratos amarillentos, limpiaba con ternura cada esquina de la casa, tejía guirnaldas de papel picado de colores vivos y cocinaba los platillos que más habían gustado a los que ya no estaban. Mole negro espeso, tamales de frijol, calabaza en tacha, atole blanco espolvoreado de canela. Colocaba las flores de cempasúchil en forma de cruz, encendía las velas con cuidado y ponía un vaso de agua fresca por si las ánimas llegaban sedientas. Gregorio la veía trabajar y, en lugar de ayudarla, se burlaba sin piedad. Los muertos no comen, Clara, ni beben, ni rezan, ni sienten. Están muertos y punto. Deja de perder el tiempo con esas tonterías. Ella no contestaba con enojo, solo bajaba la mirada, juntaba las manos y seguía adelante. Había crecido entre rezos y promesas. Su abuela le había enseñado que si no se recibe bien a los difuntos, se quedan vagando tristes, y un alma triste puede volverse oscura. Aunque Gregorio se riera, Clara mantenía la fe más viva cada año. Aquel año, sin embargo, algo flotaba distinto en el aire. Clara lo sentía en los huesos, un frío que llegaba antes de tiempo, sueños donde su suegra, doña Refugio, madre de Gregorio, muerta hacía más de 20 años, la miraba con ojos apagados desde un altar medio roto. Por eso insistió más que nunca. Gregorio, por favor, este año pon aunque sea una velita para tu madre. No cuesta nada. ¿Y qué va a hacer mi madre con una velita? ¿Va a venir a encendérsela ella misma? Mejor que descanse en paz. Clara suspiró hondo. Ella ya descansa en paz, tú no. Y eso tiene un precio. Las palabras quedaron colgando en la cocina como el humo del copal. No eran amenaza, eran verdad pura. Porque aunque Gregorio nunca lo admitía, algo le dolía muy dentro cuando hablaban de su madre. Doña Refugio había muerto cuando él apenas tenía 20 años. Estaba muy enferma y él, desesperado, sin saber cómo ayudarla, le gritó la última vez que la vio con vida. No por odio, por impotencia. Luego ella cerró los ojos para siempre y él nunca volvió a pronunciar su nombre. Aquella herida, enterrada bajo capas de trabajo y orgullo, aún sangraba.
El 1 de noviembre llegó con cielo gris y un viento extraño que hacía temblar las hojas de los magueyes. Las campanas de la iglesia repicaron desde temprano. Clara había terminado el altar más bonito que jamás se recordara en San Isidro. Flores frescas, comida humeante, dulces, frutas, retratos bien puestos. Pero el espacio destinado a Doña Refugio estaba vacío. Ni una flor, ni una vela, nada. «Todavía estás a tiempo», susurró Clara antes de que Gregorio saliera al campo. «Estoy bien así», respondió él secamente, y se fue con el sombrero calado y el machete al hombro. En el camino se cruzó con niños disfrazados de calaveras que corrían alegres. Uno lo saludó. «Feliz Día de Muertos, don Gregorio». «Muertos mis calcetines», masculló él entre dientes. Aquella tarde, mientras trabajaba la tierra con una furia que parecía personal, el machete se le resbaló y se cortó la palma de la mano. La sangre brotó caliente, roja, viva. Se sentó sobre una piedra, miró la herida y por primera vez en muchos años pensó en su madre. Recordó cómo ella le curaba los raspones con alcohol y rezos, cómo le cantaba bajito mientras le vendaba la mano. Sin saber por qué, murmuró: «Ay, mamá». De pronto una ráfaga de viento frío le recorrió la nuca. Alzó la vista. El cielo se había oscurecido de golpe y las nubes parecían correr en círculos. Sintió un escalofrío que no era del frío. Guardó el machete, se vendó la mano con un trapo y regresó a casa más temprano que nunca. Cuando entró, las velas del altar de Clara parpadeaban solas, como si alguien acabara de pasar delante de ellas. Y la vela que no estaba, la que nunca había estado para Doña Refugio, ardía con llama firme y tranquila. Clara, desde la cocina, lo vio detenerse frente al altar. No dijo nada. Solo juntó las manos y susurró una oración muy bajito. Sabía que algo se había movido, algo que iba mucho más allá del viento que se colaba por las rendijas de la vieja casa de adobe. Y en el aire quedó flotando una certeza silenciosa. Aquella noche alguien vendría, y no precisamente por los tamales. Al día siguiente, el 2 de noviembre, amaneció con una luz más limpia, como si la noche anterior hubiera lavado el cielo. San Isidro de las Ánimas se despertó envuelto en olor a pan recién horneado, copal y flores recién cortadas. Las campanas doblaban lento, anunciando que era el día grande de los difuntos adultos. Clara se levantó antes que el gallo, renovó las flores del altar, puso atole caliente, cambió el agua de los vasos y colocó una figurilla de San Miguel Arcángel que había traído de Tequisquiapan años atrás. Después salió al mercado del pueblo cargando su canasto de palma. Compró naranjas jugosas, manzanas rojas, caña dulce y un manojo de plátanos verdes. En el puesto del copal eligió el más aromático. El vendedor, don Lencho, un anciano de ojos claros que parecía haber visto pasar varias vidas, le dijo mientras se lo entregaba: «Este copal es fuerte, doña Clara. Atrae a las ánimas buenas y espanta a las que andan perdidas. ¿A quién espera usted este año?» Clara dudó un segundo, sonrió apenas y respondió: «A los de siempre, y quizá a alguien que lleva mucho tiempo esperando que lo recuerden». Regresó a casa y se puso a cocinar como si toda la parentela difunta fuera a llegar con hambre de años. Mole con pollo, tamales de frijol, calabaza en tacha, camote cristalizado, exactamente los dulces que Doña Refugio más quería. Mientras revolvía la olla, hablaba en voz baja, como quien conversa con alguien que está a su lado aunque no se vea. Gregorio la observaba desde la puerta sin decir palabra. Aquel día no salió al campo. Se quedó sentado en la banca del corredor, con el sombrero entre las manos, viendo cómo el humo de la cocina subía lento hacia el cielo gris perla. De pronto habló, casi sin darse cuenta: «Huele a infancia». Clara se volvió con suavidad.
¿A la tuya o a la mía? A la de todos, respondió él. A esa época en que uno creía porque sí. Fue lo más parecido a una disculpa que Gregorio había pronunciado en décadas. Cuando el altar estuvo casi terminado, Clara sacó una caja de madera vieja que guardaba bajo la cama. Dentro, envuelto en un pañuelo bordado, estaba el retrato de Doña Refugio. Una mujer de rostro sereno, rebozo oscuro y mirada que parecía saberlo todo. También guardaba un rosario de cuentas gastadas y una carta doblada que nunca había mostrado a nadie. La había encontrado entre las cosas de su suegra después del entierro y había esperado, paciente, el momento justo. Colocó el retrato en el lugar que siempre había estado vacío, encendió una vela delante y puso una flor de cempasúchil recién abierta. Después dejó el rosario y la carta al lado. Gregorio, que había entrado sin hacer ruido, se quedó paralizado al ver la foto. Su madre lo miraba sin reproche, con la misma ternura de cuando le curaba las rodillas raspadas. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó con la voz ronca. «Siempre estuvo guardado. Sabía que un día lo pondrías tú mismo, aunque fuera con mis manos». Él se acercó despacio, como si temiera romper algo invisible. Tocó el marco con dedos temblorosos. «No fui un buen hijo. No fuiste perfecto», dijo Clara sin juzgar. Pero ella no esperaba perfección. Solo quería que la recordaras con cariño. Esa noche el altar brilló como nunca. El copal llenaba la casa de un aroma denso y sagrado. Las sombras que proyectaban las velas bailaban en las paredes de adobe como si tuvieran vida propia. Afuera el pueblo entero se preparaba. Puertas abiertas, música lejana de mariachi, risas de niños corriendo con canastas de papel picado. Doña Licha, la vecina de enfrente, pasó por la puerta y se asomó. «Ahora sí que va a venir Doña Refugio. Mira qué bonito quedó. Parece que no va a querer irse nunca». Clara sonrió. Gregorio tragó saliva. Algo dentro de él susurraba que su madre vendría y que no vendría sola. Clara puso un vaso de agua fresca junto al retrato. «Por si las ánimas llegan sedientas», dijo en voz muy baja. Abrió las ventanas para que las almas entraran sin dificultad. Gregorio no protestó. Se quedó mirando el altar, inmóvil. Cuando Clara se fue a dormir, él permaneció allí, de pie frente a la foto de su madre. Por primera vez en más de 20 años, habló mirando sus ojos pintados. «Si vienes esta noche, mamá, no me juzgues, solo ayúdame a entender». El cielo se volvió púrpura oscuro. Las estrellas parecían más cercanas. En algún lugar del pueblo sonaba una guitarra vieja tocando La Llorona. Clara, ya en la cama, se persignó y susurró: «Que vengan en paz, que encuentren su camino». Y la noche del 2 de noviembre cayó sobre San Isidro de las Ánimas como un manto suave y pesado, cargado de promesas que ya nadie podía detener. El amanecer del 2 de noviembre trajo un silencio denso, de esos que pesan sobre los tejados como si el mundo entero contuviera la respiración. Gregorio se levantó antes de que el gallo cantara, más por costumbre que por ganas. El olor del copal todavía flotaba en la casa y las velas del altar seguían encendidas, con sus llamas rectas y firmes, como si nadie se hubiera atrevido a soplarlas. Entró a la cocina sin decir nada. Clara ya estaba allí, preparando café de olla y calentando pan de muerto que había comprado la noche anterior. Sobre la mesa el pan se ofrecía redondo y brillante, con sus huesitos de azúcar cruzados encima. «¿Hoy también te quedas en casa?», preguntó ella sin mirarlo. «No, voy al campo. Tengo que terminar de limpiar los surcos antes de que llueva», respondió Gregorio mientras tomaba su machete. «Hoy es día de estar con los que ya no están», insistió Clara con voz suave. «Los surcos pueden esperar». «Los difuntos no pagan las cuentas, Clara». Salió sin más,
con la mirada clavada en el suelo, como si la tierra pudiera tragarse lo que empezaba a removerse dentro de él. Pero en el campo no pudo trabajar. Cada golpe de machete le parecía lento, torpe. Sentía que alguien lo observaba desde los magueyes. Recordaba, sin querer, pedazos de su niñez. Su madre cantando mientras amasaba tortillas, sus rezos antes de dormir, la voz tranquila que le decía: «Todo va a estar bien, mijo». Cansado de pelear consigo mismo, regresó a casa al mediodía. La casa estaba llena de luz y de aromas: canela, chocolate caliente, flores recién puestas. Clara había encendido todas las velas del altar. El retrato de Doña Refugio parecía mirarlo con una ternura que le dolía en el pecho. «¿Por qué hiciste todo esto?», preguntó Gregorio con el ceño fruncido. «Porque así se honra a los que nos dieron la vida, porque es un acto de amor. ¿Y qué pasa si no lo hacemos? ¿Se enojan? ¿Nos castigan desde el más allá?». Clara suspiró. «No es castigo, Gregorio, es desconexión. Cuando olvidas a tus muertos, te olvidas de ti mismo. Ellos son tu raíz. Mis raíces están en la tierra, y esa tierra necesita que trabaje». Se encerró en el cuarto, dejando la puerta entreabierta. Desde allí escuchaba la música suave que Clara había puesto, el crepitar leve de las velas, sus pasos acomodando las últimas flores. Cerró los ojos con fuerza, queriendo ignorarlo todo, pero una sensación extraña no lo dejaba en paz. Era como si alguien más estuviera en la casa, respirando muy cerca. Ya entrada la noche, el pueblo se llenó de vida. Risas, música de banda, cohetes lejanos. Las calles se poblaron de catrinas y charros con la cara pintada de calaveras. Los altares brillaban en cada puerta y los aromas se mezclaban en el aire: tamales, incienso, pan, fruta madura, cempasúchil. Clara encendió una última vela. Gregorio, molesto con tanto ruido, salió al corredor. Un grupo de niños pasó cantando una calaverita tradicional. Uno de ellos, disfrazado de esqueleto, se detuvo y le gritó alegre: «Don Gregorio, ¿ya puso su altar? Porque si no, las ánimas vienen a reclamar». «Vayan a asustar a otro lado», respondió él, agitando la mano. Los niños rieron y siguieron corriendo. Pero Gregorio no. Sintió un escalofrío que le subió por la espalda. Un viento suave, casi imperceptible, le rozó el cuello. Volvió a mirar hacia el altar. Su madre seguía allí, sonriendo. Cenaron en silencio. Clara cerró las ventanas para que no entrara el frío, pero Gregorio sentía calor, un fuego interno que no entendía. «¿Por qué estás tan callado?», preguntó ella. «Siento raro, como si alguien me observara». «Tal vez sea tu madre», dijo Clara con calma. «Por fin se siente bienvenida». Gregorio la miró con recelo. No quería creerlo, no podía creerlo. Pero el nudo que tenía en la garganta no mentía. Más tarde, en la madrugada, se levantó para ir al baño. Al pasar frente al altar, algo lo detuvo. No fue un ruido ni una sombra. Fue una caricia en el brazo, tan leve que pudo ser imaginación. Miró el altar. Las velas ardían firmes, pero el vaso de agua que estaba junto al retrato de Doña Refugio tenía menos. «Clara», susurró con la voz seca. Ella dormía profundamente y no contestó. Gregorio se acercó más, hasta casi tocar el altar. Por primera vez en 25 años habló mirando directamente a su madre. «Si estás aquí, mamá, si de verdad viniste, dime qué quieres de mí». El silencio fue la respuesta, pero muy dentro de él algo tembló. Algo que llevaba años muerto acababa de despertar. El día siguiente amaneció tibio, con un sol que apenas calentaba los tejados de teja. Gregorio no fue al campo. Se quedó sentado en el corredor desde muy temprano, con la mirada perdida entre las flores del jardín que Clara cuidaba con tanto cariño.
Veía pasar a la gente del pueblo cargando canastos de flores, velas y comida hacia el panteón. Saludaban, sonreían, parecían llevar una alegría serena que él nunca había entendido. Clara salió con una taza de café para él. «Deberías ir a hablar con el padre Anselmo», dijo sin rodeos. «No para que te convenza de nada, solo para que te escuche». «¿Para qué? ¿Para que me diga que los muertos caminan o que si no les pongo tamales me van a jalar los pies por las noches? No, para que alguien te escuche, Gregorio, porque tú no has hablado con nadie, ni siquiera contigo mismo». Las palabras se quedaron dando vueltas en su cabeza como moscas inquietas. Después de comer, sin decir nada, se puso el sombrero y caminó hasta la iglesia. La parroquia de San Isidro era sencilla. Muros blancos, un Cristo de madera oscura sobre el altar mayor y un olor permanente a cera y flores marchitas. El padre Anselmo estaba sentado en la última banca, rezando en silencio. Era un hombre mayor, de rostro tranquilo y ojos que parecían haber visto más allá de esta vida. «Padre, ¿tiene un momento?» «Siempre tengo tiempo para quien busca paz», respondió el sacerdote sin abrir los ojos. Gregorio se sentó a su lado. Pasaron varios minutos sin que ninguno hablara. Solo se oía el eco lejano de unos niños jugando en la plaza y el crujir de la madera vieja. «Mi madre», empezó al fin Gregorio con la voz quebrada. «Murió hace muchos años y no he vuelto a hablarle desde entonces, ni siquiera en pensamiento». El padre Anselmo asintió despacio. «Eso no quiere decir que ella no te haya estado escuchando. ¿Usted cree que los muertos nos oyen? No es cuestión de creer, hijo. Es cuestión de sentir. El alma no desaparece, solo cambia de morada». Gregorio se removió incómodo en el banco. «Anoche sentí algo, como si ella estuviera en la casa, como si el altar hubiera funcionado de verdad». «El altar no es magia», dijo el padre con suavidad. «Es puente. Y tú lo cruzaste, aunque no quisieras. ¿Y si no quiero cruzar más? ¿Si solo quiero olvidarlo todo?» El sacerdote lo miró por primera vez directamente a los ojos. «Entonces te olvidarás de ti mismo, porque no somos solo carne, Gregorio, somos memoria, somos raíz. Negar a los tuyos es como cortar el árbol desde el tronco». Gregorio bajó la cabeza. Las palabras le caían encima sin violencia, pero calaban hondo. «Tengo miedo, padre». «Eso es bueno», respondió el viejo con una sonrisa apenas perceptible. «Solo los valientes sienten miedo, los necios sienten orgullo». Se despidieron con un apretón de manos firme. Cuando Gregorio salió, las campanas repicaban alegres anunciando la hora del rosario. El pueblo era un torbellino de colores y aromas, pero él ya solo podía pensar en su madre y en todo lo que nunca le dijo. De regreso a casa pasó por el panteón. La reja estaba abierta. La gente entraba y salía con flores, agua bendita y baldes para limpiar las tumbas. Sin pensarlo 2 veces entró. Caminó entre las lápidas hasta dar con la de Doña Refugio. Estaba limpia y adornada con cempasúchil fresco. Seguro que Clara había estado allí esa misma mañana. Sobre la losa había una veladora medio consumida y una flor que aún guardaba su aroma. Gregorio se arrodilló. Puso la mano sobre la piedra fría. «No supe cómo ser tu hijo», susurró. «Pero si estás cerca, ayúdame a entender». En ese instante sintió un calor repentino en el pecho, no del sol, sino de algo más hondo, como si alguien lo abrazara desde dentro. Cuando volvió a casa, Clara lo notó distinto. No preguntó, solo sonrió con los ojos llenos de luz. «Gracias por poner su foto», dijo él de pronto, «y por guardar la carta. Algún día la leeré». Esa noche, cuando encendieron las velas del altar, ninguna parpadeó. Ardieron firmes, altas, como si supieran que su luz era más necesaria que nunca.
Después de la cena, Gregorio se quedó largo rato frente al retrato de su madre. Tomó el rosario entre sus dedos callosos, cerró los ojos y por primera vez no buscó respuestas. Solo quiso estar allí, presente, en silencio. Una lágrima solitaria le rodó por la mejilla. No la secó. La dejó caer como una pequeña ofrenda más al altar que, al fin, había empezado a reconocer como suyo. La noche del 2 de noviembre cayó sobre San Isidro de las Ánimas como terciopelo negro salpicado de estrellas. El aire olía a copal, pólvora y pan recién salido del horno. En toda la sierra se veían caminos de velas que serpenteaban desde las casas hasta el panteón, como ríos de luz que guiaban a los que regresaban una sola vez al año. Gregorio y Clara salieron al oscurecer. Llevaban un cesto con tamales envueltos en hoja de plátano y una jícara de atole caliente. Iban al panteón, donde esa noche se hacía la gran vigilia. Gregorio caminaba en silencio. Clara tampoco hablaba. Ya no hacía falta. El silencio entre ellos ya no era de enojo ni de distancia. Era de escucha compartida. El cementerio estaba en lo alto de la loma, y desde allí el pueblo parecía un cielo caído. Miles de velitas titilando entre las tumbas, faroles de papel, cruces iluminadas. Las familias habían adornado cada sepultura con esmero. Arcos de cempasúchil, fotos, platos de comida, botellas de mezcal para los que en vida lo disfrutaron. Había mariachis tocando bajito, mujeres rezando el rosario, niños corriendo entre las lápidas con respeto y risa a la vez. Se detuvieron frente a la tumba de Doña Refugio. Clara se inclinó primero y dejó el atole y los tamales. Gregorio se quedó de pie un momento, como si le pesara el alma más que el cuerpo. Luego se agachó despacio y habló en voz tan baja que solo la tierra y el viento pudieron oírlo. «Aquí estamos, mamá. No sé si lo hice bien, pero lo hice con el corazón». Una brisa tibia se levantó de pronto, a pesar del frío habitual de noviembre. Las velas no se apagaron. Al contrario, sus llamas se alzaron más rectas, más vivas. Clara cerró los ojos y empezó a rezar. Gregorio la imitó, no con palabras aprendidas, sino con un suspiro largo que llevaba dentro 25 años de culpa. De pronto, el murmullo de las personas se hizo más lejano, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Gregorio abrió los ojos y lo vio. Al final del sendero de tumbas, entre la luz temblorosa de cientos de velas, una figura caminaba despacio. Era una mujer de ropa antigua, rebozo oscuro, el pelo recogido en un moño apretado. No flotaba, pero sus pies apenas rozaban la tierra. Avanzaba serena, sin prisa, como quien regresa a casa después de mucho tiempo. «Clara», susurró Gregorio sin atreverse a señalar. «¿La ves?» Clara abrió los ojos y miró hacia donde él miraba, pero no dijo nada. Solo apretó fuerte la mano de su marido. Ella no veía nada, pero entendía que, para Gregorio, aquello era tan real como la cruz que tenían delante. La figura se detuvo a unos pocos metros. Gregorio sintió que el corazón le iba a estallar. Se puso de pie, sin miedo, sin el orgullo terco de antes. Dio un paso, luego otro, hasta quedar a un suspiro de distancia. «Perdóname», dijo con la voz rota, «por no creer, por olvidarte, por no saber quererte como merecías». La mujer lo miró. Sus ojos eran los mismos de la foto del altar, profundos, llenos de luz, sin rastro de reproche. No habló. No hacía falta. Su silencio era perdón, era abrazo, era todo lo que Gregorio había necesitado escuchar durante un cuarto de siglo. Después, sin despedirse, la figura giró con suavidad y volvió a caminar entre las tumbas. Se perdió entre las velas y el perfume intenso del cempasúchil, como si nunca hubiera estado allí. Gregorio no lloró.
Se sintió ligero, como si alguien le hubiera quitado de encima una carga que llevaba desde muchacho. Regresó junto a Clara, que lo esperaba con los ojos brillantes de comprensión. ¿Te dijo algo?, preguntó ella en voz muy baja. Sí, respondió él, y por primera vez en mucho tiempo sonrió de verdad. Me dijo todo lo que necesitaba oír. Bajaron del panteón tomados de la mano, sin prisa. La luna llena los acompañaba, redonda y plateada, como una enorme hostia sobre la sierra. Esa noche Gregorio durmió profundamente, sin sobresaltos, sin pesadillas. Soñó con su madre joven, cantando mientras tendía la ropa al sol, y se despertó con una paz que no recordaba haber sentido nunca. Al amanecer, Clara se acercó al altar para renovar las flores. Notó algo y se quedó inmóvil. El vaso de agua que había puesto junto al retrato de Doña Refugio estaba completamente vacío. Y la vela más pequeña, la que Gregorio había encendido la noche anterior con mano temblorosa, seguía ardiendo con llama alta y limpia. No había corriente de aire, no había explicación, solo había certeza. Alguien había venido y se había ido en paz. La noche del 2 de noviembre no había terminado para Gregorio. Clara se durmió temprano, agotada por los días de preparación y por la emoción contenida del panteón. La casa quedó en silencio, solo roto por el leve crepitar de las velas y el canto lejano de algún grillo. Gregorio, en cambio, no podía conciliar el sueño. Sentía el corazón latiendo fuerte, no de miedo, sino de una espera que no sabía nombrar. Se levantó sin hacer ruido, se puso los pantalones y una camisa vieja, y fue a sentarse frente al altar con las piernas cruzadas en el suelo, como cuando era niño, y su madre lo obligaba a rezar el Padre Nuestro antes de dormir. Afuera, sobre San Isidro de las Ánimas, las estrellas brillaban tan cerca que parecían colgar de los cerros. Cerró los ojos, no rezó, no pidió, solo estuvo allí, presente, respirando el aroma del copal que ya se apagaba, y entonces lo sintió. Primero fue un olor distinto: maíz recién cocido, ropa limpia tendida al sol, el perfume exacto que quedaba en la casa cuando su madre terminaba de lavar. Después vino una brisa suave que cruzó la sala, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Y por último, la voz: «Hijo». Gregorio abrió los ojos de golpe. Frente al altar, en el pequeño espacio iluminado por las últimas velas, estaba ella, Doña Refugio. No era un fantasma pálido ni una sombra terrorífica. Era su madre tal como la recordaba de los días buenos: el rebozo azul marino, el moño apretado, las manos fuertes y arrugadas por el trabajo. Su figura parecía hecha de luz tibia, pero tan real que Gregorio pudo ver hasta las pequeñas cicatrices de sus dedos. «Te tardaste mucho», dijo ella con una ternura que le rompió algo dentro del pecho. Él se arrodilló sin pensarlo. Las lágrimas le salieron sin permiso. «Perdóname, mamá, por todo, por gritarte aquel día, por no volver a decir tu nombre, por burlarme de lo que tú más querías». Ella se acercó y puso una mano en su hombro. Gregorio sintió el calor, el peso real de esa mano. «Nunca estuve enojada, solo triste. Cuando los vivos olvidan, las almas se apagan un poquito, pero tú me trajiste de vuelta esta noche». «No sabía que era verdad», murmuró él. «Nadie me lo enseñó». «Sí lo sabías», respondió Doña Refugio con voz serena. «Lo traías en la sangre. Solo te hiciste el sordo porque el mundo te llenó de ruido». Gregorio levantó la mirada. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin vergüenza. «¿Por qué viniste ahora?» «Porque ya era hora de que entendieras. La muerte no separa, solo transforma. Las ofrendas no son comida para muertos, hijo. Son actos de amor para el alma. Y el alma sí siente. El alma sí recuerda».
Doña Refugio se sentó frente a él, en el suelo, como si el tiempo no hubiera pasado. La luz de las velas la atravesaba apenas, pero su presencia llenaba toda la casa de una paz profunda, como esas tardes de lluvia en la sierra cuando el mundo parece detenerse. «No tengas miedo de honrar lo invisible», continuó. «Allí está la verdadera riqueza. El que sabe de dónde viene nunca se pierde, y el que honra a sus muertos encuentra a Dios en cada paso del camino». Entonces, ¿el altar sí te llegó? Claro que sí, y no solo a mí. Vinieron tu abuelo Romualdo, tu tío Gilberto, hasta el pequeño Gabriel que perdimos hace tantos años. Todos vinimos, todos estamos contigo. Al oír el nombre del hijo que Clara y él perdieron al nacer, Gregorio se tapó la cara con las manos. Un sollozo largo, hondo, salió de lo más profundo de su pecho. Gabriel también, susurró. Yo nunca quise verlo. Ahora puedes, dijo su madre con infinita dulzura. Ya no hay puerta cerrada. Cuando Gregorio bajó las manos, Doña Refugio ya no estaba. Pero en el altar, junto al retrato, había aparecido una flor blanca recién abierta que Clara no había colocado. Y la vela más pequeña ardía con más fuerza que nunca. Gregorio se quedó allí hasta que el cielo empezó a clarear. No sintió frío, no sintió cansancio. Solo sintió que, por primera vez en su vida, estaba completo. Cuando Clara despertó y lo encontró dormido en el suelo frente al altar, con la flor blanca entre los dedos y una sonrisa tranquila en el rostro, no preguntó nada. Solo se arrodilló a su lado, besó su frente y susurró. «Bienvenida a casa, suegra. Gracias por traerle paz a mi hombre». Y en algún lugar de la sala, muy suave, casi imperceptible, se escuchó la risa breve y feliz de un niño pequeño. Gregorio no abrió los ojos. Ya no hacía falta. El 3 de noviembre amaneció con un cielo tan limpio que parecía recién lavado por manos invisibles. El aire olía a tierra húmeda y a cempasúchil que se negaba a marchitarse. San Isidro de las Ánimas despertó en silencio agradecido. Ya no había cohetes ni música, solo la paz que queda después de una gran visita. Gregorio salió al corredor con una taza de café en la mano. Llevaba la misma camisa de siempre, pero ya no era el mismo hombre. Los hombros, que antes parecían cargar todo el peso del mundo, ahora estaban relajados. La mirada, que había sido dura y seca durante años, tenía un brillo nuevo, como si alguien hubiera abierto una ventana dentro de él. Clara lo observó desde la puerta de la cocina. ¿Dormiste bien? Sí, respondió él con voz tranquila. Y soñé, pero no fue sueño. Fue más real que cualquier día en el campo. Ella no pidió más detalles. Sirvió tamales en un plato de barro y los puso en la mesa. Comieron despacio, sin prisa, saboreando la paz que llenaba la casa. Ese día Gregorio no fue al campo. Caminó por el pueblo saludando a todos por su nombre, algo que rara vez hacía antes. Ayudó al panadero a descargar sacos de harina, levantó la bicicleta caída de un niño, se detuvo en la plaza a mirar cómo los artesanos desmontaban los altares públicos. Todos lo notaron. Don Gregorio amaneció distinto, decían las señoras mientras molían nixtamal, y era verdad. En el taller del viejo carpintero, don Evaristo, Gregorio se detuvo. ¿Tiene tiempo para un encargo? Claro, ¿qué necesita? Un altar, respondió sin dudar. Pero no de los que se guardan después del 2 de noviembre, uno que dure todo el año, para recordar que los que se fueron siguen aquí. Don Evaristo asintió con una sonrisa sabia y tomó medidas. De vuelta a casa, Gregorio pasó por el terreno baldío que colindaba con su propiedad. Siempre había dicho que allí pondría una bodega. Aquel día tuvo otra idea. Clavó una vara en el centro y marcó con piedras un círculo grande. Aquí haré un jardín,
le dijo a Clara cuando ella lo encontró removiendo tierra con las manos. Un jardín para los difuntos. Y para los que estamos. Los días siguientes fueron de trabajo alegre. Con ayuda de algunos vecinos plantaron cempasúchil, lavanda, ruda, albahaca y romero. Trajeron piedras de río, hicieron caminos pequeños. Colocaron una cruz de cantera rosa en el centro. Los niños empezaron a llegar después de la escuela, curiosos. ¿Y los muertos si vienen, don Gregorio?, preguntaba una niña de trenzas largas. Vienen, respondía él mientras les enseñaba a sembrar semillas. Pero no a asustar. Vienen a abrazarnos desde donde están. Vienen a recordarnos que nunca estamos solos. Un domingo, después de misa, la primera a la que Gregorio entró en más de 20 años, el padre Anselmo se acercó al jardín. Caminó entre las flores, respiró hondo y dijo: «Esto no es solo un homenaje, Gregorio, es un santuario». «Es lo que necesitaba el pueblo», respondió él. «Un lugar donde recordar sin miedo». Ese mismo día, en la iglesia, Gregorio encendió una vela y dejó una flor blanca idéntica a la que había aparecido en el altar la noche de la visita. Nadie entendió del todo el gesto, pero ya no hacía falta explicarlo. Gregorio no buscaba que lo comprendieran, solo quería honrar. Cuando cayó la tarde, se sentó en una banca que él mismo había hecho de madera de mezquite, miró el cielo estrellado y habló en voz baja: «Gracias, mamá, ya entendí». Una brisa suave le respondió, acariciándole la cara como una mano conocida. Y en el jardín, entre las plantas nuevas, las mariposas monarca empezaron a llegar antes de tiempo, posándose en las flores como si supieran que aquel era ahora su lugar. El invierno llegó temprano a la sierra. Las mañanas se cubrieron de neblina y las noches se alargaron con un frío que calaba hasta los huesos. En la casa de Gregorio y Clara, sin embargo, el calor nunca faltaba. Cada día, una vela nueva en el altar, cada semana flores frescas, cada domingo una reunión pequeña en el jardín donde los vecinos traían pan, chocolate y sus propias historias. El altar que don Evaristo había tallado llegó a mediados de noviembre. Era una belleza de madera de mezquite, 3 niveles, grabados de mazorcas, espigas y flores de cempasúchil. Lo colocaron bajo la higuera que llevaba décadas en el patio y que desde aquel año florecía con más fuerza que nunca. En el primer nivel pusieron los retratos. Doña Refugio en el centro, el pequeño Gabriel sonriendo en una foto que Clara había guardado en secreto. El abuelo Romualdo con su sombrero de palma, la tía Candelaria con su mirada alegre. En el segundo nivel colocaron objetos que habían sido suyos. El rosario gastado, un zapatito de bebé, una navaja de campo, una libreta de rezos antiguos. En el tercero, flores, velas, una cruz de palma de Pátzcuaro, una calavera de barro negro de Oaxaca y un corazón de hojalata pintado a mano. Desde entonces, cada mañana Gregorio se acercaba al altar. Encendía una vela y decía unas pocas palabras. A veces solo gracias por un día más. Otras simplemente cuídanos. Nunca era una oración larga. Era un diálogo sencillo, como quien habla con la familia que está en la cocina. Los niños seguían llegando. Traían dibujos de sus abuelos, papel picado hecho en la escuela, pequeñas velitas que dejaban con cuidado. Gregorio les explicaba con voz calmada. Un altar no tiene que ser grande ni caro, solo necesita amor y respeto. Es una casa para el alma. Clara, por su parte, empezó a organizar círculos de mujeres los sábados por la tarde. Llegaban de San Isidro y de rancherías cercanas, Loma Larga, Arroyo Seco, La Trinidad. Compartían recetas, rezos antiguos, bordados de Tenango, leyendas de ánimas. Una noche, frente al altar encendido, Clara dijo: «Quiero que nuestras historias no se pierdan. Quiero que nuestros hijos sepan que la fe no solo se reza,
También se vive, se cocina, se canta y se recuerda. Los cuadernos de Clara comenzaron a llenarse. Cada página era una memoria rescatada. La forma exacta en que doña Refugio hacía el mole, la canción que el abuelo Romualdo cantaba al arriar las cabras, la oración que la tía Candelaria repetía cuando había tormenta. Escribía bajo la luz de una vela, como si alguien guiara su mano. Un día llegó una muchacha de la capital, nieta de una antigua vecina. Traía una cámara y un cuaderno. ¿Es usted don Gregorio? Me hablaron de este lugar. Estoy haciendo un trabajo sobre altares vivos en México. Él se quitó el sombrero y le sonrió. Aquí no hay secretos, hija, solo memorias. La joven tomó fotos, grabó voces, entrevistó a los niños. Al irse, dejó una nota doblada en el altar. Gracias por enseñarme que mis raíces no están muertas. Están vivas y floreciendo aquí. A finales de noviembre, Gregorio reunió a Clara bajo la higuera. Quiero ponerle nombre al jardín y al altar. ¿Cuál? La Casa del Recuerdo. Porque no importa dónde estemos, siempre volveremos a lo que amamos. El 1 de diciembre organizaron una ceremonia sencilla. Invitaron al padre Anselmo para que bendijera el lugar y pidieron a los vecinos que trajeran una foto o un objeto de algún ser querido. Al caer la tarde, bajo un cielo naranja y frío, todos se reunieron en silencio. Algunos rezaron, otros lloraron, muchos simplemente abrazaron. Nadie habló mucho, pero todos sintieron lo mismo. En San Isidro de las Ánimas algo había cambiado para siempre. Y mientras las velas se encendían una tras otra, Gregorio miró el altar nuevo y, por primera vez en su vida, sintió que la abundancia no se medía en tierra ni en cosechas, sino en gratitud y en memoria. La brisa de diciembre pasó entre las flores y llevó consigo, muy suave, el aroma de maíz cocido y ropa limpia. Alguien desde algún lugar sonreía. El tiempo siguió su curso, y con él la vida en San Isidro de las Ánimas se volvió más lenta, más honda. La Casa del Recuerdo ya no era solo el jardín de Gregorio y Clara, era el corazón nuevo del pueblo. Las escuelas traían a los niños a aprender que la muerte no es final, sino puerta. Las mujeres llegaban de lejanas rancherías a dejar una flor y a llevarse una historia. Hasta viajeros que pasaban por la carretera se detenían al ver el cartel de madera que Gregorio había clavado en la entrada. Aquí se recuerda con amor. Pero en el invierno más frío que se recordaba, algo rompió la calma. Era un miércoles de diciembre. Clara se levantó como siempre, preparó café de olla con canela y clavo, buscó a Gregorio para llamarlo a desayunar. Y la cama estaba hecha. Pensó que había salido temprano al mercado de Jalpan por velas o por leña. Pasaron las horas. No volvió. Al principio nadie se alarmó demasiado. Gregorio ya tenía fama de desaparecer algunos días para escuchar el silencio, como él decía. Pero cuando cayó la noche y no apareció, Clara sintió que una grieta se abría en su pecho. ¿Lo viste hoy?, preguntó al panadero, al herrero, al padre Anselmo. Nadie, ni rastro. Al cuarto día, al amanecer, Clara salió al jardín, se sentó en la banca de mezquite y habló mirando el altar como si doña Refugio pudiera oírla desde allí. «Suegra, si lo tienes contigo, déjame verlo una vez más, solo una». No hubo respuesta de palabras, pero sí un niño llegó corriendo desde el camino del río. «Doña Clara, lo encontré. Don Gregorio está en la cueva del Cerro del Muerto». La noticia corrió como pólvora. Clara, acompañada de media docena de hombres, subió el sendero empedrado hasta la vieja cueva que los antiguos llamaban la boca del otro mundo. Allí, sentado junto a una pequeña fogata, estaba Gregorio. La ropa sucia de tierra, el rostro cubierto de polvo, pero los ojos más vivos y claros que nunca. Clara corrió y lo abrazó sin preguntar.
Él sonrió, cansado pero en paz. Tuve que irme a escuchar, dijo solamente. Esa noche, después de un baño caliente y un plato de sopa de flor de calabaza, contó lo sucedido. Soñé con mi madre. Me dijo que para entender de verdad tenía que callar todo ruido. Me levanté antes del alba, caminé sin rumbo y terminé en la cueva. Allí estuve 4 días sin hablar con nadie, solo escuchando. ¿Y qué escuchaste?, preguntó Clara con voz temblorosa. Mi alma, y un adiós que aún no era el mío. El pueblo lo recibió con abrazos, comida caliente y lágrimas contenidas. Nadie pidió más explicaciones. Bastaba ver su rostro para saber que había vuelto distinto otra vez, más limpio, como si le hubieran quitado una última capa de polvo del corazón. Desde entonces, cada invierno, sin avisar, Gregorio desaparecía 3 o 4 días. Dejaba siempre 3 velas encendidas en el altar, una por los vivos, otra por los muertos y la tercera por el silencio que une ambos mundos. Al regresar traía la mirada más clara y una paz que se contagiaba. Algunos jóvenes del pueblo empezaron a imitarlo. En las cuevas y cerros cercanos, durante el invierno, se veían lucecitas solitarias. Ya no era rareza, era costumbre nueva. El silencio ya no era huida, era encuentro. Pero el cambio no fue solo de Gregorio. Una mañana de primavera, Clara encontró entre las macetas una libreta vieja de Doña Refugio. Las páginas estaban llenas de pensamientos cortos, rezos y frases escritas con letra temblorosa pero firme. En una de ellas leyó: «El que honra lo invisible multiplica lo tangible». Cerró la libreta, la apretó contra el pecho y decidió que también ella tenía que caminar. Sin decir nada a nadie, tomó un morral, metió su rebozo, pan de anís y una botella de agua y se fue. Dejó una nota sobre la mesa. «Hoy me toca a mí escuchar». Subió al camión que va a la Sierra Gorda. Se bajó en la peña de Bernal y se quedó allí horas, sentada al pie de la enorme roca, mirando el horizonte. Después siguió. Iglesias de Querétaro, bibliotecas, mercados de Tequisquiapán. Preguntaba a los ancianos, escuchaba a las mujeres, recogía rezos, canciones y saberes que estaban a punto de olvidarse. Una noche, en una posada antigua, la dueña, una anciana de más de 80 años, le tomó las manos y le dijo: «Los hombres despiertan en cuevas y silencios. Las mujeres despertamos cuando nos damos permiso. ¿Te lo has dado, hija?». Clara lloró esa noche, no de tristeza, sino de alivio. Comprendió que había pasado la vida siendo puente para los demás y que también ella tenía derecho a cruzar. Cuando regresó a San Isidro, el pueblo la recibió con la misma sorpresa y alegría que habían recibido a Gregorio. Él la esperaba en el jardín, tallando una pequeña cruz de madera. «No pregunté a dónde fuiste», dijo sonriendo. «No hace falta», respondió ella. «Me encontré». Desde entonces, Clara guiaba los círculos de mujeres con voz más firme. Enseñaba bordado, canto, rezos antiguos, pero sobre todo enseñaba a contar, a poner en palabras la memoria para que no muriera. Sus cuadernos se multiplicaron. Cada noche escribía bajo la luz de la vela y decía que lo hacía para los que vengan después. Un niño le preguntó un día: «¿Tú también hablas con los muertos, doña Clara?». Ella se agachó, lo miró a los ojos y respondió: «No necesito hablarles, mijo. Ellos me hablan todo el tiempo. Solo aprendí a escucharlos». Y así, entre los dos, la Casa del Recuerdo dejó de ser solo un lugar de visita para convertirse en escuela viva de memoria, de fe y de amor que no se apaga. El pueblo entero, sin darse cuenta, había empezado a cambiar para siempre. Los años pasaron como pasan las nubes sobre la sierra, lentos para quien los vive, rápidos para quien los recuerda. San Isidro de las Ánimas ya no era el mismo pueblo. La Casa del Recuerdo se había convertido en un centro vivo.
Maestros de escuela traían a los niños a aprender que la muerte es parte de la vida. Mujeres de toda la Sierra Gorda llegaban a bordar, a rezar, a dejar una flor y llevarse una historia. Viajeros, periodistas y hasta estudiosos de la ciudad se detenían a escuchar y a fotografiar aquel rincón donde la memoria florecía todo el año. Gregorio y Clara envejecieron con la dignidad del maíz bien cosechado. Él seguía tallando cruces y ángeles pequeños que regalaba a quien los necesitara. Ella llenaba cuadernos y cuadernos con las voces de los que ya no estaban, para que sus nietos y los nietos de sus nietos pudieran leerlas algún día. Una madrugada fría de octubre, sin aviso ni dolor, Gregorio partió. Clara lo encontró sentado en su sillón favorito, cubierto con el rebozo azul que había sido de Doña Refugio, una vela encendida a su lado y una sonrisa serena en los labios. En la mano derecha sostenía una crucecita de mezquite recién tallada. El pueblo entero acudió al velorio. Llegaron de San Joaquín, de Jalpán, de Pinal de Amoles, de lugares cuyo nombre apenas aparecía en los mapas. Trajeron flores, pan, agua, velas, fotos, cartas. La casa del recuerdo se llenó hasta el jardín. Las velas formaron un río de luz que bajaba por la ladera y parecía no tener fin. Clara, de negro pero con la cabeza alta, habló frente al altar que habían construido juntos. Gregorio no está aquí. Está en cada vela que encendamos, en cada historia que contemos, en cada silencio que respetemos. Su cuerpo descansa, pero su legado apenas comienza. Y así fue. Cada año, el Día de Muertos en San Isidro se celebra con más fuerza que nunca. La Casa del Recuerdo abre sus puertas desde el amanecer del 1 de noviembre hasta la madrugada del 3. Los altares ya no se desmontan, se renuevan, se agrandan, se llenan de nuevas fotos y nuevos nombres. Los niños llegan cantando, las mujeres rezando, los hombres con sus sombreros en la mano y los ojos húmedos. Clara vivió muchos años más. Siempre decía que mientras una historia no se cuenta, sigue viva. Y ella, mejor que nadie, sabía contarlas. Hasta el último día se la vio en el jardín, sentada bajo la higuera, leyendo en voz alta fragmentos de sus cuadernos a quien quisiera escuchar. Una tarde de noviembre, cuando ya el sol se ponía rojo detrás del cerro, una muchacha joven le preguntó: «Doña Clara, ¿por qué cree usted que don Gregorio cambió tanto?» Ella sonrió. Miró el altar donde la foto de Gregorio estaba ahora al centro, rodeado de flores frescas y velas encendidas, y respondió con voz clara y tranquila: «Porque entendió que honrar la vida es la única forma digna de recibir la muerte, y que quien camina con Dios y recuerda a sus muertos vive siempre en abundancia». Después se quedó callada un rato, como escuchando algo que solo ella podía oír. Luego añadió, casi en un susurro: «Y porque una noche su madre vino a buscarlo, y él por fin tuvo el valor de ir con ella. Hoy, en la entrada de la Casa del Recuerdo, junto a un mural de cempasúchil pintado por varias generaciones de niños, hay una placa sencilla de madera. En ella están grabadas las últimas palabras que Gregorio escribió en su diario, con letra firme y temblorosa a la vez. Dios me enseñó que la abundancia no se mide en oro sino en gratitud, que el alma florece donde hay memoria, y que el mayor altar está dentro de nosotros». La historia de Gregorio y Clara no fue perfecta, fue humana, fue dolor, fue perdón, fue cambio. Fue la prueba viva de que un corazón endurecido por años de olvido puede volver a abrirse cuando alguien, desde el otro lado, decide regresar una noche de noviembre para recordarnos que nunca nos fuimos del todo. Y cada vez que en algún rincón de México se enciende una vela, se pone una flor, o se cuenta una historia de los que ya no están, una parte de Gregorio y de Clara vuelve a nacer. Porque eso, al final, es la eternidad. Recordar con amor.
y en San Isidro de las Ánimas nadie volvió a olvidarlo.